El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Esta es una emisión más de Línea Monetaria, ahora con mi compañera y amiga Viridiana Mendoza, donde usted puede consultarnos como siempre en este espacio del Financiero en www.elfinanciero.com.mx. Y bueno, Viridiana, pues como siempre hemos estado hablando de los asuntos del esquema financiero, el asunto de las bolsas en el mundo. A mí me preocupa mucho todo este escenario donde la Reserva Federal se cruza de brazos, hace una reunión donde simplemente no mueve a los mercados, o si los mueve mal, los mueve a la baja. Hay dos elementos que me gustaría que tú, como persona que está involucrada, como experta en estos asuntos, también nos explicaras. ¿Qué va a pasar con la Bolsa Mexicana de Valores? Me preocupa cada vez que hay volatilidad y turbulencia, el tipo de especulación que siempre nos llega, y sobre todo que le están apostando las bolsas a que no va a pasar nada, cuando en realidad los inversionistas no están buscando refugiarse en los mercados bursátiles. Hay otros mercados que están creciendo, como el mercado de los metales, el mercado de los commodities. Y bueno, adelante con el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero, si quieres, empezamos un poco con lo que ocurrió en Estados Unidos y luego retomamos qué va a pasar en la bolsa mexicana. Bueno, en Estados Unidos lo que está ocurriendo es la falta de la recuperación. La propia Reserva Federal reconoció que no están marchando las cosas en tiempo y forma como ellos lo tenían planeado, y muchas instituciones, inclusive organismos internacionales, han ajustado los pronósticos de crecimiento a la baja para Estados Unidos. Al principio del año se hablaba de un 3.5% para este año, y ahorita los escenarios ya más realistas se ven en un 2.4%. Entonces sí, realmente ha habido un ajuste porque no ha habido reacción. Las condiciones que la Reserva Federal ha permitido de estas tasas bajas realmente no están contribuyendo a un mayor consumo o a una mayor inversión, y esto crea una cadena, un círculo vicioso, porque no hay inversión y no está regresando el empleo. Entonces también esa es una parte que hay que ponerle mucha atención, porque al finales del año pasado el desempleo iba a tocar el 10% de la población estadounidense. Ahora se prevé que antes en el pasado se preveía que para 2011-2012 el desempleo iba a andar por 8%. Sin embargo, ahora los pronósticos más optimistas indican que va a ser por ahí un 9% todavía para 2011, y que las tasas de interés se van a mantener bajas. Sin embargo, es una solución que ya se vio que no está dando el resultado que debería. Si bien no se habla todavía de una segunda caída, sí se habla de que el tiempo en el que la economía va a estar deprimida va a ser mucho mayor a lo esperado. ¿Esto qué repercusiones tiene? Pues que los mercados no reaccionan bien ante eso, las bolsas del mundo se están cayendo. Esta semana el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores comentaba en una conferencia de prensa que desde mediados de julio a la fecha los mercados mundiales han caído en un 4%. Entonces es un lapso muy breve para una caída pues considerable. Importante, sí. Lo que él comenta es que el hecho de que la Fed mande señales de que todavía está en posibilidad de poner nuevos estímulos es positivo y puede sostener como el panorama de los mercados. Sin embargo, lo que ha puesto mucho énfasis es que este factor del empleo va a ser la causa determinante para ver qué tanto va a durar la incertidumbre. Ya se había dicho que este año iba a haber mucha volatilidad, sin embargo no se esperaban las caídas que se han estado viendo en las últimas semanas. Entonces, más bien, el pronóstico futuro va a depender en gran medida del empleo, y entonces si estamos en un círculo vicioso, la única esperanza que queda es que la Reserva Federal eche mano de una herramienta diferente que estimule directamente el consumo, y que a su vez eso pueda poner en marcha la producción industrial y con ella los empleos. ¿Pero tú crees que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene margen de maniobra, como algunos dicen que todavía lo podría hacer? Pues el problema de Estados Unidos en este momento son dos cosas. En cuanto al margen de maniobra, las tasas de interés no se pueden ir a negativos. Sería como una medida que, aparte de desesperada, no haría sentido. Sería antiaritmética, ¿no? Como lo dicen los propios Estados Unidos, no haría sentido el tener unas tasas en negativo. Y el segundo, ahorita hay demasiada liquidez en los mercados en Estados Unidos. Esa condición debería reactivar
el consumo y debería alentar la inversión, no lo está haciendo. Por ahí algunos analistas hablaban de que Estados Unidos se encuentra en una trampa de liquidez, es decir, que aunque hay las condiciones, no está repuntando. Y esto lo que puede llevar es que si la Reserva Federal sigue diciendo que las tasas de interés van a estar bajas por mucho tiempo, puede provocar una deflación, y eso sería no malo, sino lo que le sigue para los mercados. Entonces, tendrá que buscar una medida que, uno, mande el mensaje de que las tasas no van a estar bajas ya por o sea, estamos hablando de que ahorita los pronósticos van para mediados del 2011 empezar a subir tasas. Entonces el mensaje tendría que ser que no va a haber un periodo mayor de tasas bajas, porque entonces sí podría, digamos, generar este fenómeno de deflación. Y por otro lado, tendrían que buscar una medida que directamente estimule al crédito. ¿Cómo lo podría hacer? Esa es la pregunta, porque sería meterse en problemas de liberar créditos como antes de la crisis. Entonces es regresar un poco a las condiciones precrisis que llevaron a la crisis. Volver a un fenómeno subprime, pero a nivel masivo, no solamente inmobiliario. Imagínate tú, para estimular el consumo, que a todo mundo le prestaras, ¿no? Pero efectivamente en Estados Unidos se cayó ya la industria manufacturera. Esta semana los datos de desempleo fueron mayores a lo esperado. Los reportes de los fabricantes y vendedores de automóviles también tuvieron caída. Pero esto le pega a México directamente. Indudablemente. El hecho de que la manufactura en Estados Unidos se desacelera la manufactura en México en automático, y eso pega el crecimiento. También para México las expectativas estaban muy elevadas. Instituciones, Berkeley era el que venía más optimista, con un crecimiento, llegó a decir, de 5.5 para México. Y ahora se ve que México va a alcanzar el ritmo potencial de 3.5%. Quizá lo supere, pero ya no hay tanta certeza sobre que a México le vaya a ir tan bien. ¿No crees tú que la bolsa corre el riesgo de que se nos venga mucho capital caliente, mucho capital golondrino especulativo? Ese es otra de las discusiones. El presidente de la bolsa, Luis Telles, decía que habiendo tanta liquidez en los mercados y habiendo tanta incertidumbre en Estados Unidos, probablemente los mercados emergentes, el grupo mejor posicionado de los mercados emergentes, se iba a ver beneficiado de todo este capital, entre ellos México. El problema es la pregunta que queda en el aire es ¿qué tipo de capital puede captar México en este momento? ¿Cuáles son los riesgos de que tengamos como tanta entrada de dinero? Y la siguiente sería México, ¿de qué manera pudiera aprovechar este momento? Porque bueno, hay condiciones para volvernos un poco más competitivos. Sin embargo, al igual que muchos economistas, muchos analistas lo han dicho, las crisis son oportunidades, y si México deja pasar esta oportunidad, probablemente el golpe después podría ser mayor. O sea, sería como momento de ponerse a pensar de qué manera puede aprovechar la incertidumbre que hay en el exterior para generar condiciones competitivas, y entonces, digamos, librarla de cierta manera. Como empezar un plan contracíclico que permita librar el impacto de la desaceleración, sino de una doble caída de una desaceleración. Finalmente la bolsa sí podría tener, la bolsa mexicana, me refiero a algunas bolsas latinoamericanas como la de Brasil, la de Argentina, podrían tener cierto dinamismo, pero ¿en base a qué? A esto que comentas, ¿no? Un capital que pudiera ser no productivo, sino que nos generara líos en los próximos meses. Sí, y también para los inversionistas hay como el peligro de que al buscar migrar a otros mercados, empiezan a invertir en empresas que no tienen tan buena calificación de inversión. Entonces, ese es otro peligro, que haya un colapso en los mercados por el hecho de que los inversionistas están adquiriendo riesgo en mercados que parecen seguros. Exacto. Gracias, Viridiana Mendoza. A usted lo espero la próxima semana aquí en Línea Monetaria, el espacio del financiero, desde México para el mundo de habla hispana. Soy Gerardo Flores, que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.